Hola hermanos, Dios les bendiga. Hoy seguimos con esta historia fascinante de Sansón. En el capítulo 14, versículo 19, nos dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Hoy vamos a ver la primera acción de Sansón contra los filisteos. Pero para entender un poquito esta historia de Sansón, vemos que dice que él descendió enojado. Y a nosotros nos cuesta entender cómo el Espíritu de Jehová podía estar sobre un espíritu así. En primer lugar, vamos a ver tres cosas. En el capítulo 13, versículo 1, nos dice que el pueblo había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y no hay mención de qué mal habían hecho. O sea, vemos a un pueblo que había perdido el rumbo y la conciencia del pecado, ¿no? Vemos que habían perdido el sentido de la santidad que tenían que guardar. Y en este tiempo nació Sansón, en un pueblo que ya reiteradas veces había caído en pecado haciendo lo malo. Lo segundo que vemos que en este juez que se levanta, el pueblo no clamó a Dios. O sea, estaban realmente entregados, inconscientes del estado en el que estaban. No tenían fuerzas ni vigor para clamar a Dios. No, ya se habían acostumbrado a la esclavitud de los filisteos. Por eso vemos estas dos cosas. Y en tercer lugar, vemos que sin clamar a Dios, Dios, que es fiel, obró sobre su pueblo para liberarlo. En el versículo 3 vemos cómo el ángel de Jehová se aparece y interviene en esta historia mencionando a Sansón, a este hijo que iba a nacer. Y en este sentido vemos a Sansón, en este contexto podemos entender un poquito más la historia de Sansón. Sansón dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y esto se repite, lo habíamos leído ya en el capítulo 14, versículo 6, y también aparece en el 15, 14, y a lo último dice en el 16, 20 que Dios se apartó de él. O sea, realmente Dios no puede convivir con el pecado. Nos dice Isaías 59, 2, que el pecado nos separa de Dios. Y si bien el Espíritu Santo mora en nuestro corazón permanentemente, no puede gozarse en un corazón que está lleno de pecado y de frustración como el que estaba Sansón. Y Sansón obraba impulsivamente, como a veces lo podemos hacer nosotros, queriendo hacer justicia por su propia mano. Y cuántas veces nosotros nos ha pasado que hemos tenido este tipo de sentimientos desencontrados con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso la enseñanza de hoy es cómo Sansón fue utilizado por Dios. Sin embargo, dice que él bajó encendido en enojo a la casa de sus padres. Cuando uno sirve a Dios, lo primero que hay en nuestro corazón es gozo.
es uno de los frutos del Espíritu Santo cuando hay armonía entre el Hijo de Dios y su Padre. Cuando nosotros servimos a Dios de corazón y queremos agradarle, cada cosa que hagamos va a traer gozo a nuestro corazón. Y muchas veces pasa lo contrario. Podemos hasta salvar almas y no tener gozo, porque hay conflictos internos en nuestro corazón. Y eso desagrada a Dios. Por eso dice en 1 Pedro que hemos sido elegidos para obedecerle. Y para Dios es más importante la obediencia que el servicio. Y es una gran brújula en la cual nosotros nos podemos mirar y ver que Sansón sirvió a Dios pese a todos sus malos deseos y sus impulsos, pero no gozó del servicio. Y nosotros debemos aprender esto de Sansón, que Dios nos pide obediencia antes que el servicio. En 1 Samuel 15:22 dice que es mejor la obediencia que cualquier otro sacrificio que hagamos para el Señor. Y en Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y en el versículo 21 del mismo capítulo de Juan dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Que esto pueda ser de bendición para nosotros, que podamos estar atentos más a obedecer a Dios y a su palabra que a poder servirle. Y que lo poco que podamos servirle va a traer gozo a nuestro corazón. Y cuando ese gozo no se produce es porque hay algo que no está bien delante de Dios. No hay obediencia delante de Dios. Y lo que podemos ver hoy es eso. Sansón fue utilizado por Dios, pero no gozó de las bendiciones espirituales que Dios tiene para sus hijos. Que Dios bendiga su palabra y mañana seguimos.